Bueno, pues bienvenidos a un capítulo más de FinTech Bar. El día de hoy Roberto Ramos nos va a acompañar como co-host junto conmigo, Luis Fernando Sánchez. Vamos a tener gusto de platicar con Sebastián de Cintash de varias cosas, varios puntos que hemos preparado. Pero antes que nada, Sebastián, un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí en México? Qué buena pregunta para empezar. Pues soy Sebastián Carlson, soy de origen sueco, pero llevo más que la mitad de la vida fuera del viejo país. Salí muy temprano de Suecia, estudié en Inglaterra y empecé la carrera en España, donde después de un par de años entré en uno de los dos bancos grandes internacionales de España, entré en el Santander. Con el Santander primero en banca privada, pero después de un par de años me aceptaron para uno de los programas de desarrollo internacional, desarrollo ejecutivo. Y el banco me empezó a mandar a diferentes países. Primero me mandaron un par de años a UK para trabajar en banca de empresas. Luego a Sao Paulo, en Brasil, para trabajar en CIB, en banca corporativa. Regresé un par de años a Madrid, a la sede, para trabajar en estrategia, para terminar en Frankfurt. Y bueno, la razón por cual acepté ese reto realmente fue el driver principal fue mi curiosidad. Normalmente yo había aprendido que para hacer carrera en la banca tienes que estar en un lugar, desarrollar un expertise y quedarte con ello. Pues estoy muy feliz que hice las elecciones que hice y tener chance de vivir en tantos países. ¿Y luego cómo llegas a México de Frankfurt? Pues sí, hay curiosidad. Por cada vez que el banco me mudó de país, yo pedí que me mudaran a México. Mi hermano lleva muchos años en México y es mi familiar más cercano. Entonces siempre pedía a México y quizás justo por eso me mudaron a todos los países menos a México, ¿no? Sería el típico recursos inhumanos. Pero estoy muy feliz que así resultó. Pero sí, cuando cumplí 10 años en el Santander, tomé la decisión de irme. Siempre tenía la idea de irme después de 10 años. Siempre soñaba no solo con México, sino posiblemente con emprender en el futuro. Marqué a un amigo, un surf buddy realmente de Brasil, que tenía un startup que tenía bastante presencia en Latinoamérica en aquel entonces. Y le pregunté, oye, Jared, ¿tienes un trabajo para mí en México? Y me dije que sí, puede que sí. Y eso fue la apertura realmente. Ok. Y luego llegas a México, mediante esto que nos acabas de comentar. ¿Y cómo es tu paso por México? ¿Cómo llegas a Cintash? Ya que estamos en cómo llegas a Cintash, ¿quién es Cintash? ¿Qué hacen ustedes? Bien, del banco salí, vine a México para llevar la parte de Latinoamérica de una empresa que en aquel entonces se llamaba EFL, Entrepreneurial Finance Lab. Fue uno de los pioneros en scores muy alternativos de crédito. La base de la idea que ellos tenían era un score psicométrico, donde permites a sujeto, normalmente un solicitante de microcrédito, de hacer un test psicométrico para así poder deducir algo sobre su comportamiento y voluntad y capacidad de repagar crédito. Básicamente una prueba, ¿no? Una prueba donde quizás no tanto las respuestas, pero mucho más la forma en que el sujeto interactúa con el cuestionario nos podría deducir o permitir deducir mucha información sobre la persona y crear y calibrar un score de crédito basándose en ese comportamiento. Era temprano para esas soluciones. ¿De qué año estamos hablando más o menos, Sebas? Yo me uní en 2017. 2017. Ya sí empezó a hablar mucho sobre datos alternativos y así, pero sí fue bastante temprano en el sentido de que todavía no había ese boom de venture capital. Sí, todavía lo fintech, las lenders fintech, que estas aplicaciones de celular para pedir crédito, realmente empezaban, ¿no? Tal vez eran los primeros pasos y esto tal vez, ¿a qué mercado le vendían? EFL es lo que después fue Lendo, ¿no? Sí, hicimos una fusión entre Lendo y EFL para crear Lendo EFL. Y sí, efectivamente fue antes de eso. La EFL tenía como curioso, nació de hecho como un proyecto de investigación en Harvard Business, bueno, realmente en la Universidad de Harvard.
Y la forma en que se comercializa era mucho hacia microfinancieras tradicionales, que se dirigen a un mercado donde no hay nada de información, nada de historial crediticio, nada de ninguna información transaccional, muy tradicional y muy manual. Entonces, sí fue como un primer paso para ese tipo de mercado de poder utilizar datos tan alternativos y crear historial crediticio. Sí, yo recuerdo en ese momento algunas Sofipos que empezaban a utilizar esto, ¿no? Sí, evidente. Y era parte de un proceso todavía en sucursales y ya en el psicométrico, cosas, un punto medio antes de llegar al crédito digital, ¿no? Pero los primeros pasos. Voy a interrumpir un poquito la historia de Cintas porque quiero andar un poquito en este tema de los psicométricos. Casualmente hace poco me tocó ver una presentación sobre una empresa que se dedicaba a esta parte. En tu experiencia, en lo que alcanzaste a vivir, ¿qué tan funcional es utilizar el tema de psicométricos para determinar, por ejemplo, intención de pago? Sí, no, es muy buena pregunta y creo que el mercado sigo preguntándose después de 10 años, ¿no? Sigo preguntándose si realmente tiene valor, porque está claro que nunca ha tenido un alcance o como un rollout general en los mercados, ¿no? Si fuera una herramienta que realmente pudiera discriminar bien entre buenos y malos pagadores, pues probablemente estaría mucho más aceptado, estandarizado, ¿no? Claro. Teníamos un par de problemas. Uno, que para que pudiera tener un nivel aceptable de discriminación, el cuestionario tenía que ser largo. Estamos hablando de 40 minutos. Mientras que todas las financieras trabajan para recortar eso, porque conocemos cómo ha desarrollado la sociedad si hay algo que el mercado, sobre todo el consumo, no acepta, es como tiempo. No, es como... El tipo de atención hoy en día es... Exacto. Entonces, ahí está impensable por eso. Y aún así, el nivel de discriminación no era suficiente. Nivel de discriminación, ahora hablo de la posibilidad de clasificar o prever buenos y malos pagadores, ¿no? Independiente de sus razones. El nivel de discriminación nunca logró ser absoluto. Siempre teníamos que complementar con otras fuentes de información y ahí sí podía ser como un complemento. Pero imagínense un complemento de 40 minutos. Probablemente la gran mayoría de las financieras se dan cuenta que es más rentable saltarse ese paso, asumir el riesgo y tener más clientes, incluyendo los clientes que no están dispuestos a pasar 45 o 40 minutos en su prueba. Sí, tiene de eso para hablar un rato de estos primeros esfuerzos de data aumentada, ¿no? Al final son, ¿cómo le llaman? Fuentes alternativas, ¿verdad? Sí. Para este mercado que realmente no tienes otro dato que calificar. Exacto. Entonces, lo que pasó es que hicimos una fusión con Lendo en 2018, si no me equivoco, 2019. Lendo hacía algo parecido en aquel entonces, pero basándose mucho en fuentes digitales, como perfiles de Facebook, cuentas de email, como historial de comportamiento de email, y quizás más que nada con el tiempo, datos de teléfonos Android. Había un cambio muy grande en el mercado después del Cambridge, ¿cómo se llama? Cambridge Analytica, donde la gran mayoría de las cuentas de email, como Hotmail, Gmail, etcétera, dejaron de vender ese tipo de datos. Facebook, evidentemente, cerraron mucho grifo en venta de datos y se cambió mucho el mercado. Teníamos que solo utilizar comportamiento de teléfono Android. Ahí sí había modelos muy predictivos y muy eficientes. Sé que hoy en día hay muchos lenders que lo utilizan para consumo. Pero bueno, long story short, empezaron a reducir las fuentes. El psicométrico tenía sus problemas, presentaba sus desafíos, mejor dicho. Y con ello empezó a deteriorar algo Lendo FL. Y yo ahí empecé finales de 2019 realmente, a jugar con propias ideas. Y eso fue un poco uno de los primeros pasos para crear lo que hoy en día es Cintage. Cuéntanos un poquito de esas ideas, está bien interesante. Yo empecé mucho más ligado en consultoría, como consultoría de cómo utilizar datos alternativos en diferentes segmentos del mercado, en diferentes países. Cada país y cada producto financiero tiene su propio universo, ¿no? de datos relevantes. Estaba jugando con ideas, presentando, creando un poco de leads, hablando con muchos contactos en el mercado. Y ahí conocí a Mateos, que hoy en día Mateos Pedroso es mi socio. Correcto. Y encontraron esta gran fuente de datos que vamos a hablar un poquito de Cintage y esta extracción de datos.
Sí, efectivamente. Mateos ya conocía la fuente que es el SAT en México, la Hacienda, ¿no? de México. Él vino de un fintech donde habían experimentado con SAT como fuentes de datos para la toma de decisión crediticia. Realmente para poder consumir datos muy, muy confiables, datasets muy grandes y muy exactos, tanto en términos financieros como transaccionales, como algo de data cualitativa. Mateos vio la posibilidad de crear una infraestructura que permitiría no solo a un lender aprovechar estos datos, sino crear un producto mediante eso, venderlo a terceros para, de cierta forma, democratizar lo que algunos de los fintechs tempranos en México ya estaban aprovechando para tomar mejores decisiones crediticias a pymes o negocios en el país. Evidentemente, con mi background, parte muy comercial, una parte siendo vendiendo productos de datos alternativos a financieras, y también de 10 años como banquero de empresas, entendí muy rápido el potencial que podría tener este tipo de tecnología. Mientras que Mateos tenía todo el know-how de cómo desarrollar el producto, unimos fuerzas y lanzamos un MVP en mitad de 2020, hace 4 años. Y esta información, ¿qué tan útil es? ¿Qué tanto le ayuda a las financieras a poder tomar mejores decisiones? ¿Qué tan confiables son esas decisiones basadas en la información que está en el SAT? ¿Qué es lo que tú ves en el mercado? El SAT tiene una base de datos muy curiosa, pero nosotros pensamos que el SAT tiene probablemente la base de datos transaccional B2B o posiblemente la base de datos empresarial más rica del mundo. México era uno de los primeros, primeramente el primer país de establecer un sistema de facturación electrónica que obliga a cualquier negocio mexicano, independiente si es una empresa, persona física con actividad empresarial, de timbrar cualquier transacción. Realmente timbrar cualquier tipo de factura, que puede ser factura de ingresos tradicionales, notas de crédito, pagos de nómina, movimiento de bienes en el país. Eso ha creado una base de datos que tiene un registro muy detallado de todas las transacciones lícitas de México desde 2014. Estamos hablando de obviamente miles y miles de millones de transacciones, cada transacción con máximo detalle, ¿no? ¿Qué se ha comercializado, dónde en el país, entre quién, a qué precio, con qué detalles? Eso multiplicado por miles de millones. Esta información es accesible, lo puede acceder el mismo contribuyente, el que emite o recibe la factura. Y lo que permite nuestra tecnología es, en un único paso, básicamente, compartir esa información con terceros. Es un modelo de Open Finance, donde básicamente el contribuyente, en este caso la pyme, abre sus puertas a sus datos y lo deja fluir, en este caso desde el SAT hacia normalmente una institución financiera. Son, en comparación de, por ejemplo, estados bancarios, es información muy, muy detallado, evidentemente muy confiado, ya que si alguien exagera algo es hacia abajo contra el SAT, ¿no? Es como la versión más conservadora que se puede obtener. Y eso lo podemos acompañar con otros datos del SAT, como puede ser, por ejemplo, declaraciones que nos permite tener estados financieros muy, muy confiables de la empresa, y también muchos datos cualitativos que registra el SAT de los negocios mexicanos. Hoy día bueno, cuando hablamos con financieras que están dedicadas a dar crédito B2B, es ya un estándar pensar en la extracción de datos del SAT. Intelligential empezó hace 5 años, y tal vez todavía cuando llegabas con un prospecto y le decías, oye, en tu modelo y tu flujo vamos a utilizar el SAT como fuente de datos. Ajá. Hace 5 años decían, pero no sé, ¿será que estén abiertos a darme esta información? No estoy seguro. Y hoy día
lo primero que te pregunta un prospecto es, oye, pero ¿cómo vamos a extraer la información del SAT, no? Es realmente importante cómo ha cambiado esta perspectiva y cómo se ha vuelto casi un commodity el uso de esta información para tomar decisiones de crédito hacia empresas, ¿no? ¿Cómo han vivido eso en Cintas? ¿Ha sido así de claro como yo lo veo? Quizás no a ese nivel, pero es una observación interesante y sí se ha vuelto un cierto estándar. Hoy me pasaron un dato de que algo como nosotros hemos permitido, quizás me equivoco en los números, ¿no? Pero creo que nosotros hemos permitido a 260,000 negocios mexicanos compartir sus datos con financieras que aprovechan estos datos o aprovechan este tipo de tecnología. De ellos son algo como 60,000 personas morales y esos son 60,000 de los 600,000 que han presentado declaración este año. Entonces casi 10 hemos facilitado acceso a servicios financieros, casi 10% de las empresas, o más que 10% de las empresas activas, si así definimos activas, en México, que empieza a ser como un resultado interesante, ¿no? Está teniendo impacto. Es verdad que en el mercado entre fintechs B2B o fintechs que se dirigen a pymes y instituciones no bancarias, sí se ha convertido en un cierto estándar. La banca todavía tiene mucho que aprender ahí. Bueno, ahorita que justo creo que abrieron un tema súper interesante, Lucieras, con el tema de la banca, que va a complementar un poquito lo que voy a preguntar, que estamos hablando de Open Finance, Open Data y el tema de Open Banking. Tú que estás súper metido en estos temas, porque pues ahora sí que Cintas está muy metido sobre una de estas tecnologías, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. ¿Dónde ves a México actualmente en esos temas de Open Data, Open Finance, Open Banking? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué tanto nos falta para ahora sí decir, ya todo esto ya es un estándar, todo el mundo se está compartiendo todo? Sí, y que el regulador dice, ¿no? Que sea como, esto es lo que hay que hacer. Porque ¿no? La historia nos ha mostrado que la apertura de datos es algo muy positivo hacia la economía en general. Para el acceso financiero, para facilitar, el acceso a crédito, para facilitar cobros y pagos y para muchos más casos de uso. Transparencia, evidentemente, en todos los sentidos. Nos ayuda a combatir ciertos fallos de mercado, como puede ser evasión fiscal, corrupción y otros fallos que vemos mucho en ciertos mercados, ¿no? Si concentramos primero en Open Banking, normalmente se habla de Open Banking mucho antes de que se hable de Open Finance. Quizás en México debería de ser al revés, pero desafortunadamente Open Banking en México está más o menos igual ahora que hace 6 años, ¿no? Cuando se hizo la primera ley FinTech. Los cambios son muy marginales y parte de ello puede ser, por lo menos en la parte de pymes, en la parte de B2B, que con el acceso a tanta data tan rica como las del SAT, quizás el Open Banking no tiene tanto sentido como quisiéramos. Yo personalmente pienso que debería ser fuerzas de mercado que dan acceso a este tipo de tecnologías, mientras que en México se está peleando fuerte para que sea el regulador que lo decida. Y puede tener sentido, ¿no? No voy a opinar mucho sobre el Open Banking. Digo, sí. Nada más para tratar de ahondar un poquito en la pregunta, ¿qué tanto puede afectar al hecho de que sea un éxito el Open Banking, el hecho de que en México se maneja tanto efectivo, y que de repente a lo mejor eso puede no estar visto en el SAT? Sí. ¿Qué tanto ves que eso puede afectar? La verdad es que yo estoy muy de acuerdo contigo, el tema de Open Banking no se ha movido nada desde hace mucho tiempo. Creo que tiene mucho que ver con que por alguna razón las personas no se sienten cómodas con otorgar tan fácilmente sus credenciales para lo que sea. Pero sí me queda la duda de si no estamos perdiendo algo en México por el hecho de no tener acceso a todas las transacciones, si es que eso algún día se va a poder ver con el Open Banking, ¿no? Sí. No sé si esa
proporción de la economía informal es tan relevante en eso. Evidentemente, uno de los argumentos principales para facilitar Open Banking es la inclusión financiera. Open Banking, independiente si existe o no, si todas las transacciones son en efectivo, es sin bancarizar, es sin fiscalizar, evidentemente no va a llevar ninguna inclusión financiera si todo se maneja en efectivo, ¿no? Entonces ahí falta la fuerza del mercado posiblemente. Claro, si la gente no tiene cuentas bancarias que no está metiendo el dinero ahí, pues no importa que tengas acceso a las cuentas bancarias, porque estas personas a las que quieres bancarizar, pues el Open Banking no va a ser la apertura para eso, ¿verdad? Exacto. Yo creo que cuando se habla de la inclusión financiera en general también, aquí esto es opinión y puede ser algo polémico. Muchas veces se compara México con otros países. Mira, la inclusión financiera está por debajo, no sé cómo son los números, pero si hablamos del mercado total, sobre todo en consumo y acceso a crédito del consumidor, estamos hablando de algo de que 50% que tiene acceso a crédito, más give or take, ¿no? Lo que pasa es que historial crediticia o algo de información hay casi sobre toda la población ahora. Pero creo que muy pocos se preguntan cuál debería ser el tipo natural de exclusión crediticia. No todo el mundo, no todos los institutos, no todos los contribuyentes o lo que quieran, no todos los individuos, empresas deberían tener acceso a crédito. Si ya han mostrado que no puedan pagar un crédito, probablemente el mercado en cierto sentido debería castigarles, ¿no? Y no sé si realmente más datos como los de Open Banking va a permitir dar crédito a todos esos que ya tienen crédito impagados, ¿no? Porque tenemos dos empresas, sobre todo en México, que han trabajado fuerte en la inclusión financiera. Son préstamos al consumo que han permitido a casi todo el mundo tener acceso a crédito en cierta forma. Pero para esa parte de la población que no han repagado bien sus créditos, la verdad es que no sé cómo el Open Banking va a solucionar ese problema. Sí, tal vez... Quizás es algo polémico, ¿no? Es algo... No, me parece interesante. Yo creo que el pequeño conjunto que no está atendido sería esa gente que sí está bancarizada, por supuesto, para que tenga sentido el usar el Open Banking, pero que no ha tenido acceso a un crédito por algún motivo, ¿no? En un estándar bancario en donde probablemente lo que consulto es el historial crediticio y no tienes historial crediticio, por más que tengas una cuenta de nómina o estés depositando tus ganancias, lo que fuera en una cuenta, al no tener historial, pues estás excluido de la posibilidad de tener crédito, ¿no? Pero ese conjunto valdría la pena dimensionarlo, ¿no? Sí. No sé hasta dónde, pero tampoco creo que sea un conjunto tan alto. Es un dato interesante para después investigar. Las sociedades de información crediticias dicen que pueden dar información sobre más que 90% de la población. Bien. Entonces, como... ¿Cuál es el delta, ¿no? Si hay información sobre 90% de la población, pero solo 50% tiene acceso, esos, no sé, así como esos 70 millones de individuos, ¿cuál es el problema, ¿no? ¿Es más información o quizás sea sobre información, ¿no? Creo que hay varias aristas. Yo que me toca trabajar con muchas empresas de crédito al consumo, y uno de los comentarios más recurrentes es que la información de la SIC no les sirve para poder determinar si pueden dar ese crédito o no. Creo que el Open Banking tampoco les va a servir para poder determinar si pueden dar ese crédito o no. Creo que ahí el tema interesante es, por ejemplo, como lo que ustedes están haciendo de SAT, pero igual y para consumo no aplica tanto, pero el tema es data alternativa. Sí, ¿no? O sea, por supuesto. ¿Cuál es toda la data alternativa que puedes tomar? Estaba el tema de los psicométricos que platicamos hace rato, está el tema del SAT, está el tema de los correos, está el tema de telcos, ¿no? De las telcos, sí. Y del IMSS, que puedes a lo mejor no usar mucho de tus créditos y cuentas, pero pues tienes un salario que se reporta en IMSS, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el camino de la data alternativa puede tener mucho más éxito que el de otros al que se le está poniendo muchísima atención y se les está invirtiendo cantidades, así que muy grandes de dinero. Sí. Y creo que a lo mejor de repente nos falta mirar a ver cuáles son las otras opciones, porque es muy claro que el microcrédito es algo de lo que más se utiliza aquí en México. Estamos hablando de millones de microcréditos que se dan de manera
mensual, por no decir semanal, y a veces nos está faltando algo, oye, ¿cuál es la data alternativa que nos va a servir para poder entender a quién le voy a dar estos préstamos de estas personas que piden préstamos pequeños, ¿no? 2,000, 5,000 préstamos muy, muy pequeños, y a veces se nos va el foco, yo creo, de esa parte. Sin duda. Y un modelo que sí ha funcionado en México y en otros lugares son esos microcréditos, donde básicamente presta a todos y el solicitante de crédito tiene que mostrar su voluntad de capacidad de pago. Y hay, sobre todo en mercados con mucha liquidez que enfrentamos hace unos años. Hay un tema, de pronto llegan a ser las altas tasas, ¿no? Claro. Que al final, al haber un alto riesgo, el consumidor acaba absorbiendo una alta tasa. Pero ahí, y aprovecho para regresar un poco a crédito a personas morales y a Cintage. No porque te estoy reclamando, creo que está muy interesante el tema. Sí, pero haremos un podcast para eso. Sí, pero ya no. Muy interesante. Pero justamente hablando de temas de créditos a empresas, a pymes, B2B, y conectando con este riesgo de créditos a personas físicas con altas tasas, te quiero preguntar de casos de uso, de extraer esta información para entidades financieras y quizá otros casos de uso, pero yo algo que tengo muy presente es que tienen algunos modelos de datos bien interesantes que pueden permitirle a quien está visualizando esta información poder diferenciar claramente la diferencia de comportamiento, de facturación, de pagos de una entidad, de una empresa, para poder discriminar claramente y decir, mira, a esta empresa le podemos dar una tasa del 15%, a esta una del 18%, a este sí hay que darle una del 25%, no lo sé, porque hay una realidad, el mercado de SOFOMES promedio estamos viendo tasas del 30 al 36%, hablando por ejemplo de facturaje. Sí. Si hablamos de un facturaje de tasa del 36% anual, realmente parecería sumamente costoso. Ya luego vemos temas de costos de tasas y demás, pero extraer más información, tener acceso a toda esta información de facturación emitida, de facturas liquidadas, debería de permitirnos o permitir a las financieras hacer una microsegmentación y dar mejores tasas ad hoc a cada uno de los clientes. Eso lo entiendo yo como un caso de uso que hemos visto. Sí. ¿Qué más casos de uso podrías comentarnos? Mira, aquí abrimos muchas puertas, ¿no? Y como dando un poco de contexto. Cuando hablamos de la inclusión financiera, como la conversación anterior, pensamos mucho en los números números de solicitantes, qué tamaño de la población, cuántos tienen acceso a crédito. Parece que la banca en general ahora en México está muy de acuerdo que el segmento menos servido es el segmento de pymes. No menos servido en número de clientes, evidentemente, sino en dónde está la gran oportunidad para el país. Algo que está en interés social, porque el crédito productivo es mucho más interesante para la economía que el crédito consumo. Eso es obvio, ¿no? Entonces se abre esta puerta donde se sabe que más o menos la mitad de los pymes no tienen acceso a crédito, y la razón por qué no tienen acceso a crédito no es algo distinto al consumo. Normalmente hay información. Por ejemplo, hay información del SAT. El SAT tiene 12.5 millones de contribuyentes, de personas morales, más o menos. Hay información de estas personas. Muchos están en necesidad de crédito productivo, pero no están servidos justo por las tradicionales metodologías de recolectar la información, donde el proceso es demasiado tedioso para el solicitante, también para la institución financiera, y eso es lo que nosotros intentamos facilitar, no solo en el momento de solicitud de crédito, sino también durante la vida de crédito, y ahí es donde empezamos a pensar un poco más en diferentes casos de uso, aparte de la información para poder otorgar un primer crédito a un cliente, ¿no? Esas fuentes que a cual nosotros facilitamos acceso, permite muchas veces la actualización constante de la información tanto transaccional como cualitativa como financiera. Nos permite a la institución financiera siempre estar al tanto del comportamiento de sus clientes. Es algo que es un game changer para muchas instituciones financieras, porque el modelo tradicional siempre ha sido: dame la información, yo decido si te apruebo un crédito, si pagas bien tu crédito, quizás te lo renuevo. Aquí estamos permitiendo a las financieras tener información externa, alternativa, de sus clientes
que fuera del contexto de ellos. Es decir, pueden observar en tiempo real todas las transacciones. Eso facilita no solo el análisis de riesgo crediticio, el análisis inicial de riesgo crediticio de las empresas, sino también reducir mucha carga y riesgo operacional que está ligado con servicios financieros en general. Por ejemplo, el factoraje. En lugar de que pedir en la forma tradicional, pedir a una pyme, presentar una factura que acaban de emitir a Walmart, la institución financiera tiene que agarrar, digitalizar la información, verificar con el receptor de la factura si es una factura correcta o no y tomar una decisión crediticia basándose en la información que viene directamente solo de la pyme, ¿no? Aquí permitimos que las instituciones financieras tienen acceso a ese tipo de información básicamente en tiempo real, ya verificado, ya digitalizado, para así automatizar y segmentar el mercado de una forma que previamente no se ha podido hacer. Y no se limita con factoraje, ¿no? Por ejemplo, observación de riesgo crediticio, no solo inicial, sino durante la vida de crédito. Observación de covenants, ¿no? Si estamos hablando de créditos más grandes o empresas más grandes, de poder monitorear en tiempo real el cumplimiento o no con los covenants del crédito. El KYB, ¿no? El típico fraude de venta de empresas, cambios de accionistas, que es básicamente un cambio de sociedad, se pueden saber sin tener que pedir en una forma manual que los nuevos accionistas proporcionen información sobre la empresa y así crear ese tipo de ineficiencias de riesgo operacional. Entonces, se está abriendo todo un abanico de casos de uso que quizás previamente que no son tan fáciles para nosotros de vender, porque no estamos reemplazando un proceso previamente muy ineficiente. Estamos introduciendo nuevos procesos para facilitar la vida de los bancos y otras instituciones financieras, pero claramente requiere mucha adaptación de parte del mercado. Eso me gusta, pensar en nuevos procesos que se están creando a partir de la tecnología, ¿no? Que además se empiezan a volver, insisto, un poco commodities para ciertas instituciones, ¿no? Empieza a ser un proceso que cada vez más instituciones conocen por lo menos y saben que es una mejora a implementar en sus procesos actuales, ¿no? Sí, es que el factoraje es un buen ejemplo, porque ahí vemos una operación financiera, un servicio financiero que evidentemente tiene su riesgo de crédito como cualquier crédito, pero suelen ser operaciones muy pequeñas que requiere mucho análisis por operación y tradicionalmente mucho papeleo por operación. Sí, claro. Pudiendo automatizar eso, ya se está quitando algo la relevancia del precio de crédito, del interés y la comisión, porque se está reduciendo tanto la carga operacional que permite equilibrar por otro lado. Sí, actividades como revisar una factura en el registro único, sí, claro, o escribirlas, son cosas que se optimizan con procesos automatizados, ¿no? Como también un poco lo que hacen en Nuvarium, sin duda. Oigan, estamos cortos de tiempo por lo que me dicen. Yo creo que invitamos a Sebas para continuar la conversación. Hacemos una parte 2, ¿no? Capítulo, o hacemos una parte 2. Sí. Pues gracias, Sebas, por la plática. Roberto, gracias también. Y pues bueno, gracias a todos por vernos. Los esperamos en la próxima cápsula que tengamos. Hasta luego. Gracias.